Bueno, muchas gracias, Miguel, por esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí en el IBN. Hace muchos años que no tenía el gusto de venir para acá. Es un placer. Voy a platicar con ustedes acerca de este apasionante tema, un problema complejo, como lo es el de las libertades en la sociedad del conocimiento. Desde la perspectiva sociológica, fundamentalmente, soy socióloga. Entonces, esta va a ser la perspectiva a partir de la cual aborde esta temática de nuestro tiempo, una temática compleja. Bueno, primero que nada, bueno, unas premisas de la cual desenvolveré la charla. Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo, Miguel? Una hora más o menos, perfecto. Bueno, primero algunas premisas. Internet representa para la sociedad del conocimiento, ahora explicaré la definición del concepto, un desafío muy importante, ¿sí? ¿Para qué? Para las libertades, fundamentalmente para las libertades democráticas. Representa un desafío global, ciertamente, pero también a escala regional y local. Carlos, a la hora de la neutralidad de la red, nos dio un ejemplo de la complejidad de una temática específica, como es la neutralidad. Bueno, es que Internet representa un importante desafío a escala global, a partir de la década de los 90, del siglo pasado, también a escala regional y local. Está representando Internet, que es la columna vertebral de la sociedad del conocimiento, ahora diré por qué, para las economías emergentes, como es el caso de México, y también, por supuesto, para la jurisprudencia. Hay una clara necesidad de adaptar las normas a estos cambios que está experimentando la sociedad desde la década de los 90. No en balde ya se habla de los derechos humanos de cuarta generación, que son aquellos que se desprenden, sí, justamente de la creciente digitalización. La neutralidad de la red, su eventual regulación, sería estar hablando de un derecho humano de cuarta generación. Definición de conceptos. La década de los 90 del siglo pasado comienza a hablarse del paradigma de la sociedad de la información, que se refiere fundamentalmente a datos disponibles. Concepto sociedad de la información lo trabaja el sociólogo Daniel Bell, poco después su discípulo Manuel Castells, que lo utilizan para definir a un mundo que ya no está basado necesariamente en la explotación de materias primas, sino en una economía basada en servicios. Así surge el concepto de sociedad de la información. ¿Quiénes comienzan a hablar de esto? Bueno, una reconstrucción que hice del concepto sociedad de la información. Hablan de un economista del Aspen Institute, Mark Borat, que es el primero en utilizar el concepto de sociedad de la información, pero en realidad, a escala global, quien comienza a hablar de sociedad de la información es la OECD y la Unión Europea, en la década de los 90, y se refiere fundamentalmente a la explosión de datos, de información. Pero poco después, la UNESCO, una instancia de Naciones Unidas, dice, a ver, momento, vamos a tomar en cuenta a las personas, vamos a tomar en cuenta la diferencia de desarrollo entre los diferentes países en la denominada sociedad de la información. No es lo mismo Finlandia que un país africano, no es lo mismo que un país latinoamericano como México. Y entonces la UNESCO es quien en primera cuenta comienza a hablar de las sociedades del conocimiento. Sí, por supuesto, quien habla por primera vez de sociedades del conocimiento es un teórico de la administración, que es Peter Drucker, en un libro que se llama La sociedad postindustrial, en el que habla del conocimiento como un activo económico, fundamentalmente, pero ya después la UNESCO, en 1996, en un informe que está disponible en Internet, comienza a hablar de sociedades del conocimiento. ¿Y qué dice la UNESCO?
no importan los datos, importa cuán estos datos son útiles para el desarrollo humano. Entonces, la UNESCO es quien comienza, ¿sí?, a relacionar, ¿sí?, los datos, la información disponible a escala mundial, que hace posible el avance tecnológico, con los derechos de las personas, con la apropiación de la tecnología que va a ser significativa, este gran volumen de datos para el desarrollo humano de las personas. Y ahí surge el concepto de sociedades del conocimiento, al menos como lo voy a utilizar en esta charla. ¿Y qué importancia tiene Internet en todo esto? Internet es la columna vertebral de la sociedad del conocimiento, reconocerán los organismos mundiales. ¿Por qué? Porque potencia el conocimiento. Ahí tiene lugar, dice el sociólogo Manuel Castells, en esta columna vertebral es donde tiene lugar, donde se puede materializar la sociedad del conocimiento. Aquí una cita de Castells, sobre el sociólogo de la era de la información, de su trilogía, que es algo así para los sociólogos de la información, la Biblia, trilogía que se llama La era de la información, sobre lo que implica Internet. Dice, la digitalización transforma una de las dimensiones materiales fundamentales de la vida humana, el espacio y el tiempo. Las localidades se desprenden de su significado cultural, histórico y geográfico y se reintegran en redes funcionales o en collages de imágenes, provocando un espacio de flujos que sustituye al espacio de lugares. Es un cambio cultural sin precedente. Internet sí lo es un cambio cultural sin precedente porque trastoca justamente el espacio y el tiempo. Esta base material de la sociedad del conocimiento, ¿qué es? Bueno, como lo puede explicar una socióloga, es un conjunto de redes interconectadas donde hoy coexiste el mayor volumen en la historia de información en la historia de la humanidad. ¿Sí? Es la base material de la sociedad del conocimiento, y aquí la sociología contemporánea tiene que hacer un deslinde, ¿sí?, con los tecnólogos a ultranza. La tecnología no determina a la sociedad, ¿sí? La tecnología no determina a la sociedad, un deslinde necesario de la sociología contemporánea, sino le da rasgos distintivos, que no es lo mismo, ¿sí? Esto es muy importante reconocerlo en un país como México. No basta, soy frecuente crítica de los programas de tecnología del gobierno federal, como Enciclomedia, como Mecompu MX, hay que dar, ¿no?, instrumentos tecnológicos, sí, pero hay otras cuestiones relevantes como la educación digital. De nada sirve repartir computadoras, ¿sí?, si no paralelamente hay políticas de inclusión digital que le permitan a las personas incorporar de manera significativa a su vida cotidiana la tecnología. Entonces aquí hay un deslinde importante. Para hablar de Internet, la sociología fundamentalmente constructivista, son los teóricos constructivistas los que señalan que se haga un deslinde necesario. La tecnología no determina la sociedad, pero sí hay que reconocer que le da rasgos distintivos. ¿Por qué es diferente Internet y por qué es un entorno complejo? Esta es una explicación desde la perspectiva comunicativa, porque el modelo lineal de la comunicación era un emisor, un mensaje y un receptor, y esto Internet lo trastoca, porque los receptores pueden modificar, pueden mezclar, pueden compartir, y esto crea un paradigma sociocultural diferente, ¿sí? Entonces, cuando se dice que Internet es un entorno, porque no es un medio, es algo más que un medio, Internet como un entorno diferente, un entorno inédito desde la perspectiva comunicativa, sí lo es, definitivamente sí es un entorno diferente e inédito a lo que habíamos conocido anteriormente, a la denominada revolución tecnológica. ¿Cuáles son estos rasgos que hacen de Internet un entorno diferente, inédito? Por supuesto hay que hablar de los rasgos que lo hacen en su caso inédito, y por lo tanto un entorno complejo,
Pues me parece que estos rasgos, estas características, estos atributos de Internet, en primer lugar es una red ubicua, ¿sí? Podemos acceder desde cualquier lugar, claro. Es una red descentralizada, esto es fundamentalmente importante para el trazo de políticas públicas hoy en día, ya lo decía aquí el doctor. No es sencillo, no hay un centro de poder, entonces esto complica las cosas, complica mucho las cosas para la toma de decisiones políticas. Se confunde lo local con lo global. Esto es un problema para los tomadores de decisiones hoy en torno a las cuestiones alrededor de Internet. Es una red esquiva porque escapa a los controles tradicionales del poder, y solamente así nos podemos explicar lo que ha traído Edward Snowden, ¿sí? Con sus revelaciones del año pasado. Es esquiva, escapa a los controles tradicionales. ¿La controla Barack Obama? Pues no, hay que preguntárselo a Edward Snowden. Claro que no. Dice Humberto Eco, el semiólogo, ahora es un poco poético, no tengo manera de comprobarlo. Dice, los hackers son los que controlan el Internet, pero escapa a los controles tradicionales de la modernidad, fundamentalmente al Estado Nacional. Esto es un gran problema y esto hace a Internet un entorno complejo, ¿sí? Y también, otro de los grandes atributos es que es interactiva y que casi cualquiera con habilidades, por supuesto, habilidades puede participar. Cualquiera sí, con habilidades digitales. Estos son los atributos de Internet. Ahora, este entorno complejo, como les decía, es un entorno distinto, es algo más que un medio de comunicación. Cuando uno escucha hoy a los diputados y a los senadores, es que Internet como medio de comunicación, y quieren hacer una legislación como la que quieren, la ley secundaria, las telecomunicaciones, en que quieren comparar Internet con la radiodifusión. Bueno, esto es una atrocidad, es un despropósito intelectual. Internet no es un medio, Internet es un entorno que requiere de políticas públicas específicas, sí, que no requiere que se trasladen políticas públicas del mundo analógico al digital, sí, requiere políticas públicas específicas, requiere de diseños tecnológicos abiertos. No soy ingeniera, pero requiere de diseños tecnológicos abiertos, requiere también de ciudadanos con competencias para apropiarse de manera significativa de la tecnología, sí. ¿Para qué queremos neutralidad, maestro? ¿Para qué queremos neutralidad de la red sin ciudadanos empoderados? ¿Sí? Y por supuesto que Internet requiere de una nueva jurisprudencia, ¿sí? De abordar los problemas sociales que está generando la tecnología. Derecho humano de cuarta generación es justamente de la neutralidad de la red, el que hablábamos en la sesión anterior, es justamente el caso de la privacidad, el de la vigilancia en la red. Los datos personales son derechos humanos de cuarta generación que impone la digitalización y que requieren probablemente la regulación o no de una nueva jurisprudencia. ¿Cuál es la respuesta que ha dado hasta ahora el mundo intelectual, ingenieril, económico, al entorno complejo que representa Internet? La gobernanza, un tema un concepto del que escuchamos hablar, ¿no? Todo el tiempo. No, es que la gobernanza de Internet es como que ya es sacarla, ¿no? El as. No se puede resolver este problema, sí se puede con gobernanza, ¿no? Sí se puede, de manera multisectorial. ¿De verdad se puede? Esta es una gran pregunta. ¿La gobernanza es posible? La gobernanza es la encomienda, la gestión de una problemática a la resolución transdisciplinaria y multisectorial. Eso es la gobernanza. ¿Se puede tratar la problemática desprendida de Internet con la gobernanza? La verdad yo no lo sé. Ustedes me dirán qué piensan sobre esto al final.
El caso es que esta es la respuesta que se da ante el entorno, ante la complejidad que representa el entorno de Internet, con los atributos que dije de una manera muy rápida y sencilla, y que representa un gran desafío hoy para jurisprudencia y para el trazo de políticas públicas y por supuesto para el derecho contemporáneo. La respuesta que dan hasta ahora es: ¿cómo se puede solucionar eso con gobernanza? ¿Sí? Barack Obama violentó la gobernanza de Internet, sí, lo hizo. ¿Se puede resolver el caso de la vigilancia? ¿Se puede resolver los dilemas del Estado contemporáneo en relación con la vigilancia? Sí se puede, dicen los pro gobernanza de Internet. ¿Se puede resolver el problema de la neutralidad de la red? Sí se puede, dicen, a través de la gobernanza, esta gestión multisectorial. Yo a estas alturas me pregunto, ¿de verdad la gobernanza es posible? Bueno, y dicen sí se puede porque, ¿no? Porque Internet es un bien común global, ¿sí? Que requiere del concurso multisectorial, ¿sí? Para gobernarse, dicen los teóricos de la gobernanza. Es un concepto de gobernanza que parte de la administración pública, fundamentalmente la gobernanza corporativa, ¿sí? Fundamentalmente parte de la teoría de la administración pública, fundamental. Ahora, dicho esto como introducción, pues ¿cómo se aborda Internet hoy como problema? ¿Cómo aproximarnos? Es una aproximación un poco sencilla, si ustedes quieren. La tomo del estudioso y sociólogo Anthony William, estadounidense. Primero hay que entender cuáles son las principales posturas alrededor de este problema. Por supuesto que esta tipificación es muy simple, pero podríamos identificar tres formas de abordaje del problema. A unos los podríamos llamarlos utópicos, a otros, los que ven en Internet una distopía, los distópicos, y pues como científicos, en mi caso, científico social, pues habría que instalarnos en la visión realista. ¿Quiénes son los utópicos? Esto es bien importante, hay que entender cómo son las corrientes más importantes de pensamiento alrededor de Internet. Son aquellos que miran al Internet libre. Fundamentalmente son los creadores de Internet. Los primeros estudios, si hacemos desde mi perspectiva sociológica, si hacemos un estado del arte, pues John Perry Barlow y Berners-Lee, quienes inventan la red, los ingenieros, consideran que Internet es un territorio libre, ¿sí? Y en términos de derechos democráticos, Perry Barlow escribe un manifiesto por el ciberespacio, por ejemplo, en el que dice que es la concreción de la democracia participativa, Internet, ¿sí? Que todos, dice Perry Barlow en este manifiesto por el ciberespacio, podrían participar. Es la concreción de la democracia participativa y un pivote del empoderamiento ciudadano. Bueno, esto es un poco utópico, ¿no? Muy. Y por supuesto, en materia de regulaciones, para los utópicos, Internet debe ser un territorio libre de regulación, porque así fue concebida por sus creadores. En una segunda ola de estudios sobre Internet, tenemos y ubicamos a los distópicos. Bueno, ya se inventó Internet, qué bueno. Internet también puede ser visto como un territorio de disputas, así es, considero. Si yo me tuviera que ubicar, a veces soy un poco más esto que lo otro, aunque hago un intento, ¿verdad?, por ser realista, por entender Internet. Internet es un territorio de disputas, es un territorio de intereses, ¿sí? Que hay diversos actores, ya vamos a ver cuáles son los actores en disputa. Hoy es el Estado-Nación en primerísimo lugar, ¿sí? Y por supuesto es el mercado, y en medio estamos los ciudadanos, internautas, y la denominada sociedad civil, whatever that means.
y territorio de disputas, que favorece o incrementa la vigilancia de poderes tradicionales de la modernidad, como lo es el Estado, como es el mercado, ¿sí? Preguntémosle a Obama, preguntémosle a Mark Zuckerberg y el uso que hace de nuestros datos personales, ¿no? Preguntémosle a Netflix lo que hace con nuestros datos cada que accedemos a una película de comedia o a una película de drama. ¿A dónde van a parar nuestros datos personales? ¿Sí? Que genera un nuevo tipo de censura. Probablemente hay que leer a partir del artículo 140 y tantos al 197 de la reforma, de la iniciativa de ley secundaria a la reforma constitucional que envía Peña Nieto al Congreso, para darnos cuenta que genera un nuevo tipo de censura, que hace posible la tecnología de geolocalización, por ejemplo, y por supuesto un territorio que puede favorecer delitos. Digamos, esto tampoco lo podemos soslayar cuando hablamos de Internet, tampoco podemos soslayarlo, ahí está. Y a los activistas no les gusta que hablemos de bullying y de ciberdelincuencia porque puede prestarse para que el gobierno, pues sí, pero también es un territorio que favorece conductas sociales perniciosas. Sí, lo favorece, eso es un hecho. Y por otro lado tenemos lo que quienes estudiamos Internet aspiramos, ¿verdad? Que si vamos a estudiar Internet desde cualquier campo disciplinario, tenemos que ubicarnos aquí, ¿no? Desde la perspectiva realista, que sería investigar, entender un nuevo entorno para ponerla así al servicio de la humanidad. La perspectiva a partir de la cual yo doy esta charla es a partir de Internet para el desarrollo humano, ¿sí? Como socióloga que soy. De manera que este es el fin último de Internet, ¿sí? El desarrollo humano de las personas. No es el entretenimiento, no es la vigilancia, no es el debate por un modelo de negocio, es un debate que debe de ser inscrito como esa posibilidad de empoderamiento de las personas y que requiere nuevos marcos de entendimiento. Esto es particularmente importante. Internet hoy requiere de nuevos marcos de entendimiento porque lo que estamos viendo hoy en la batalla por Internet es el traslado de antiguos marcos, y aquí me voy a referir fundamentalmente a algunas temáticas como seguridad nacional y derechos de autor, ¿sí? Son problemáticas que se resolvieron de una u otra manera durante la era industrial y se quieren trasladar estos marcos de entendimiento a la era de Internet, y eso no es posible, ¿sí? Eso no es posible. Vamos con los desafíos, ¿sí? Ya vimos cuáles son las posturas, ¿no? Tópicos, distópicos, realistas. Ahora, para hacer una radiografía de quiénes están hoy en la batalla sociopolítica de Internet, pues hay que ver lo que está representando Internet para la política contemporánea. Primero que nada, hay un desafío claro a los poderes de la modernidad, y cuando hablo de modernidad me estoy refiriendo a aquel mundo que se comienza a articular pues con la invención de la imprenta hasta, dice la sociología, hasta la década de los 90, cuando cae el muro de Berlín y comienza a haber un cambio societal sin precedente, ¿sí? ¿Cuáles son las instituciones de la modernidad? Pues fundamentalmente es el Estado Nacional, ¿sí? Entonces, Internet representa un desafío fundamentalmente al Estado-Nación, desafío clarísimo al Estado-Nación, es un rasgo de nuestro tiempo. Los estados comienzan a erosionarse, comienzan a perder el control, en aras del mercado, sí, ¿no? Se erige como la institución de lo que la sociología denomina la posmodernidad, el estadio posterior a la modernidad, que coincide con el surgimiento de Internet.
la década de los 90. Esta frase que me gusta de Humberto Eco, me parece un poco exagerada, pero es un tanto poética. Dice, ahora son los hackers los que controlan, ¿sí?, el poder. Poética, no quiere decir que esté yo tan a favor de lo que dice Humberto Eco, pero bueno, es muy ejemplificativo. Es un artículo que escribió este semiólogo en el diario La República a partir de Cablegate, ustedes recuerdan, Julian Assange y compañía. Bueno, políticamente Internet está desafiando al Estado-Nación. Sí, hay que mirar a estas evidencias que nos da a los que estudiamos los fenómenos sociales, pues la primavera árabe a finales de 2011. Es una evidencia clarísima de lo que está provocando Internet al Estado-Nación. Dictaduras sangrientas, dictaduras de más de 40 años, como la de Mubarak en Egipto, pues tiene en las redes un aliado. No hay que ser tan ingenuos, ¿verdad? También aquí había intereses, ¿no? Hay que ser ingenuos. Eso de decir que Facebook, la revolución Facebook es una frase mercadológica, es un despropósito intelectual, ¿no? Las causas estructurales, absolutamente estructurales, las movilizaciones árabes, con una intervención blanda de las tecnológicas estadounidenses. No en balde quien arma la disidencia en Egipto, pues es un exdirectivo de Google, ¿verdad? No será una casualidad, pero bueno, yo no tengo la evidencia. Pero sí, bueno, digamos que Internet, para los ciudadanos inconformes, está representando una herramienta importante de enfrentarse al Estado Nacional. ¿Sí? Y eso es una evidencia. Es una evidencia. Ahora, desde la perspectiva cultural, pues hay que reconocer que Internet está horizontalizando el discurso. Grupos sociales que anteriormente no tenían acceso al debate público, ahora lo están teniendo. Y estas evidencias las tenemos todo el tiempo. Hay una horizontalización del discurso y esto pone en jaque a los estados, ¿sí? Y también al mercado, ¿sí? Empodera al ciudadano. O sea, Internet tiene un valor cultural sin precedente justamente porque coadyuva a empoderar a los ciudadanos. Aquí, si hay alguien distópico, me dirá, sí, pero ¿a qué ciudadano? Y tiene toda la razón, ¿sí? Solo quienes tienen acceso, los 70 millones de mexicanos aún están fuera de la denominada sociedad de la información, y de esos pocos mexicanos que tienen acceso, ¿cuántos de ellos pueden apropiarse de la tecnología de manera significativa? Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Imagínense, si doy clase en el Tecnológico de Monterrey, y cuando doy clases a nivel de licenciatura le digo, a ver, muchachos, no todo el mundo está en Facebook, por favor, es un despropósito, es no conocer al país. Es no conocer al país. De los pocos internautas, ¿quiénes se pueden apropiar de manera significativa de la tecnología? Y desde una perspectiva social y desde una perspectiva ética, pues también puede verse Internet como una oportunidad, ¿sí? Ya me parece que aquí es donde podrían ubicarse disertaciones doctorales alrededor del entorno Internet y las problemáticas que plantea. Internet también es una formidable oportunidad para el desarrollo, sí lo es, sobre todo para el ensanchamiento de las libertades democráticas y de la participación ciudadana. Como ideal, sí, como utopía, probablemente. Sí, ya hice una tipificación de cómo podríamos dividir, tipificar las visiones alrededor del entorno Internet. Pues ahora hay que identificar a los actores. ¿Quiénes son los actores en la batalla por Internet hoy en día? ¿Quiénes son? Bueno, por un lado tenemos a los gobiernos, al Estado Nacional, ¿sí? El Estado-Nación ya no le está gustando que el mercado sea el que dicte las reglas, ¿ve? Ya no le está gustando tanto. Es decir, el Estado que está, ¿no?
yo no estoy muy de acuerdo con los teóricos posmodernos. Posmodernidad es un paradigma fundamentalmente europeo que señala que el Estado-nación está erosionándose. Y entonces dicen, vean a Julian Assange, yo no estoy tan de acuerdo con ello. Hay que preguntarle a Julian Assange por qué está hoy en esta situación jurídica de indefensión absoluta, y al propio Edward Snowden. Pues porque el Estado-nación no ha muerto. Entonces, por un lado tenemos al Estado-nación. En una reunión del grupo de los 7 de 2011, me parece que se fija la postura que va a terminar en lo que hoy ha hecho Dilma Rousseff con el marco civil de Internet y la protesta que hace el gobierno de Estados Unidos el año pasado, muy justa, ante el espionaje. Quien pone el tema sobre la mesa es el expresidente francés Nicolas Sarkozy en la cumbre de Deauville de 2011, cumbre del grupo de los 7, cuando pronuncia un discurso en el que dice, a ver señores, Internet no es un universo paralelo, dice el expresidente Sarkozy. Y el Estado tiene que estar presente en la construcción del futuro de Internet. Y va dirigida esta declaración, por supuesto, a Google y por supuesto a Facebook, los grandes gigantes, ¿sí? Que por cierto son los que defienden la neutralidad y tampoco son una madre Teresa, ¿eh? Bueno, otro actor, las empresas. Las empresas. ¿Cuál es el discurso de Zuckerberg, señor? Su red social colectora de datos personales sin escrúpulo. Es que no puede entrar el Estado porque el Estado detiene la innovación. ¿Qué es la innovación? ¿Entendida a partir de qué? Palabras de Eric Schmidt, el CEO de Google. El Estado no puede intervenir porque detiene la innovación. Concepto, el marco del capitalismo, que es identificada con una de las últimas versiones, ¿no?, del libre mercado, el discurso, el gran discurso de la innovación. Bueno, y por otro lado están los libertarios de Internet. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los utópicos? Quienes señalan, a ver, ni el mercado ni el Estado, ¿no? Ahí yo pongo como un ejemplo a Lawrence Lessig, profesor de Derecho de Estados Unidos. Escribe un libro, Code, es una biblia de Internet, del Internet libertario, y también puede ser, ¿no?, parece que juega un papel importante en esta identificación de actores sociopolíticos hoy en torno a Internet. Los libertarios de la red, así les denominan, me gustó el título. Y aquí tenemos a los internautas, otro actor, ¿sí? Es Rebecca MacKinnon, una activista, periodista, que tiene un libro bastante interesante que se llama No sin nuestro consentimiento, Consent of the Network, en inglés. Es una activista de Global Voices, un libro bastante interesante. Ella dice que Internet debe ser visto como un bien común digital y que debe de ser defendido, dice, como tal. Y hace una propuesta bastante interesante, dice, así como el cambio climático, dice Rebecca MacKinnon, se ha convertido en una temática global, ¿sí?, la defensa de Internet libre debe de ser elevada a ese rango. ¿Y cómo se consigue? Mediante una participación muy activa de los internautas. Sin embargo, eso probablemente sea posible en países con mayor conectividad, mayor educación digital que en México. En México tenemos un formidable reto, porque Internet no deja de ser, ¿no?, los temas de la neutralidad de Internet, de la privacidad, de la protección de datos personales, de la vigilancia del Estado, de la localización, no dejan de ser temas de expertos.
no se debate sobre esto tan fácilmente. Y bueno, nuestros legisladores se aprovechan de ello, por supuesto, para querer pasarnos una legislación secundaria, ¿no? A veces menospreciando a la sociedad. Y bueno, yo creo que así quedó de manifiesto, ¿no? México se está conformando, sí, de manera tímida, pero un actor sólido en los internautas. Cuando menos, ¿sí? La acción ciudadana detuvo la aprobación de la ley, de la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicación. Esto es un cuadro de los actores en juego hoy alrededor de Internet. Bueno, ahora, ya visto cuáles son los actores, ¿cuáles son los tipos de amenazas hoy a los derechos? Esta es un listado de William Dutton, que es el director del Instituto Internet de la Universidad de Oxford, en este informe. Yo le agregué una, voy a decir cuál. Estos son los tipos de amenazas hoy a la libertad de Internet. Uno, obstáculos de conectividad. Probablemente ahí no está la obstáculos de conectividad. Y aquí, pues, miremos al territorio nacional, ¿no? Una buena cantidad de mexicanos, creo que la COFETEL hizo un estudio, 30% no están en zonas conectables, ¿no? Entonces hay que implementar cierto tipo de conectividad por la orografía tan compleja de México. País de desconectados, fundamentalmente el día de hoy. El primer obstáculo es conectividad, ¿sí? El segundo es, de acuerdo a William Dutton, la censura técnica, la censura gubernamental y empresarial, hablaré de las tres. Las restricciones de uso, aquí podría entrar la neutralidad, probablemente la falta de neutralidad de la red, pero yo me referiré a la batalla económica de nuestro tiempo, que es la batalla de los derechos de autor. Yo agrego a esta, que no está considerada por Dutton, porque fue antes de Snowden, que es el de la batalla de la seguridad nacional. Es un problemón que tenemos encima, ¿sí?, de la seguridad nacional. Y todas estas amenazas, ¿sí?, pueden ser vistas como amenazas a las libertades en el entorno de Internet, son contradictorias. Y eso coadyuva a sostener mi hipótesis de que es un entorno complejo, que requiere nuevas formas de abordaje para su entendimiento y para sus posibles soluciones. Vamos con el primer obstáculo, conectividad. Esta es la cifra que da la UIT en 2013, conectividad mundial. Somos 7.000 millones de habitantes, pues solamente 2.700 millones tienen acceso a Internet, ¿sí? Y ya no hablemos de la brecha de la conectividad de banda ancha, que es una brecha mucho más profunda, es una segunda brecha, ¿sí?, una brecha más profunda. No solamente es conexión, sino la velocidad de Internet es una brecha mucho más profunda. Y hay otras mucho más profundas, la brecha de los contenidos. Dice Mark Graham, un profesor también del Instituto de Internet en Oxford, hizo un estudio sobre Wikipedia para hablar de los contenidos, la brecha de los contenidos. Dice Graham, hay más artículos sobre la Antártida en Wikipedia que sobre África y América del Sur juntos. Una brecha en los contenidos importantísima, ¿sí? Wikipedia es una enciclopedia colaborativa que fundamentalmente habla de qué es, para empezar, es una brecha importantísima. Entonces, no solamente es la de la conectividad, es la de la velocidad, la brecha de la banda ancha y otras brechas más profundas como la brecha, por ejemplo, de los contenidos, que habría que atender en materia de políticas públicas. Hay un proyecto que a mí me parece mejor estructurado del gobierno de Enrique Peña Nieto, y me parece que no es el único en materia de Internet, que se llama México Conectado, que pretende conectar a 250.000 sitios en toda la República mediante dos tipos de tecnología, terrestre y Wi-Fi. 150.000 sitios para lograr el acceso universal, que entiende por acceso universal el gobierno de Peña Nieto, que haya cobertura, ¿sí?, en sitios públicos,
Eso es lo que entiende por acceso universal, no que todos tengan una computadora, lo cual es absolutamente ingenuo, sería lo ideal, ¿verdad? Hay que ver también lo posible, pero quienes estudiamos internet decimos la conectividad no es suficiente, si no hay paralelamente otra serie de políticas públicas como las que requieren las políticas de inclusión digital en el país. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes obstáculos. Son algunos datos sobre banda ancha que tomé de la UIT en 2011 para ejemplificar la profundidad de la brecha de la velocidad, como me gusta denominar, a la brecha de la banda ancha, ¿no? Mientras en algunos continentes como Europa hay una impresionante velocidad, pues tenemos ya veamos México, ¿verdad? Yo debo de pagar como 30 megabytes por segundo a Carlos Slim y me da creo que 3, ¿no? A todos nosotros. En fin, es una muestra, ¿no? De este tipo de brecha, que es obstáculo, sí, que es una amenaza, sí, para la libertad en Internet. Primero que nada, la brecha de la conectividad. Otra amenaza, de acuerdo a lo que nos señala en este informe de William Dutton, pues es esta, los llamados filtros técnicos. Y por favor, a continuación, a todas las amenazas a las que me voy a referir, vean estas flechitas, pues tienen efectos contradictorios. Así como los padres de familia pueden activar el control parental, ¿no? El control técnico, ¿sí? Algunos padres, a mí no me gusta activar nada, pero eso es mi problema, ¿verdad? A algunos padres sí les gusta, otros no, pues también tenemos un gobierno autoritario que nos activa. Efectos duales y contradictorios. ¿Sí? Censura de las empresas. Así como estas empresas que, repito, han vivido del discurso de la libertad de Internet y que lo único que hacen es conectar datos personales para su modelo de negocio, ¿sí? Fueron utilizadas para derrocar autocracias en África, ¿sí? Para manifestarse contra el sistema económico mundial en los Occupy Wall Street, para manifestarse contra Televisa, los muchachos en 132 en México, ¿sí? Así como esas herramientas fueron útiles, también estas empresas de la economía digital, que ya deben de dejar de ser vistas como startups, son cuasi monopolios de la economía digital. ¿Sí? Yo ya casi no miro una diferencia entre Comcast y Facebook, perdón. ¿Cuál es la diferencia hoy entre Comcast y Google? En términos económicos, una diferencia de modelo de negocio. Éticamente yo verdaderamente veo muy pocas diferencias. Estas grandes empresas, defensoras de la neutralidad de Internet, defensoras de la innovación, en 2012 dicen, a ver, si yo no hago buenos, si yo no quiero confrontarme con los estados nacionales, dicen estas empresas en 2012, no quiero porque entonces eso es cerrar posibilidad a los mercados. Si a mí me pide el gobierno de Irán, el gobierno de China, el gobierno mexicano, que yo retire un contenido, yo lo voy a retirar, señores. ¿No qué tan comprometidos con la libertad de Internet? Señor Zuckerberg, señor Dorsey. Esto es un negocio, y nos lo dijeron en 2012. Esto es un negocio. Efectos duales y contradictorios, ¿sí? Las empresas manejan, las empresas que repito, ya no son startups, ya dejemos de ver a Twitter como un startup, ¿sí? Una de las cosas que estudio es la democracia y las redes sociales, uno de mis temas de estudio. Una de mis preguntas es, ¿qué tipo de democracia se estará generando cuando depositamos nuestras libertades cívicas en estas madres Teresas? Una pregunta. Y en Twitter ahora resulta que la democratización depende de esto. Bueno. Otra amenaza es la seguridad nacional. Esa no la considera Dutton en este informe que hace petición de la UNESCO.
Pues porque es en la etapa, elabora el informe antes del Cablegate, antes del escándalo Snowden, pero me parece que es una amenaza, no la agrego. Efectos duales y contradictorios, sí. Cuando un gobierno, como un Estado nacional, señala que, en el caso de China me parece que es paradigmático, pero a veces también en Veracruz tenemos algunos ejemplos de cuando no les conviene, ¿no? ¿Cómo cuáles? Cuando acuérdate que hace un par de años, en Veracruz, unos tuiteros, usuarios de Twitter, coadyuvaron a esparcir un rumor en Veracruz. Y entonces, el señor gobernador Duarte, ¿verdad?, del Partido Revolucionario Institucional, ordena a su Congreso modificar el Código Penal, ¿sí?, para incluir esto como un delito. Y estos señores acabaron en la cárcel, en una clara violación al derecho a la libertad de expresión. Señor, evidentemente autoritario, que ordena a su Congreso cambiar el Código Penal y con ello violentar la libertad de expresión. Entonces, por eso, pues no nada más hay que poner de ejemplo al gobierno chino, ¿no? O sea, también pasa en Veracruz y en algunos otros estados de México. Y bueno, al paso que iríamos, vamos a ver qué pasa con la secundaria, a la reforma de las telecomunicaciones. Yo no tengo grandes esperanzas, pero hacia allá iba la iniciativa propuesta por la Presidencia de la República, ¿no? A bloquear contenidos, ese terrible artículo 197, bloquear, inhibir contenidos de Internet. Pues aquí están. Pero por otro lado, ¿sí?, y vuelvo a lo mismo, contradicción, la red posibilita la existencia de este tipo de sitios como Wikileaks, que ha representado fundamentalmente este sitio, más allá de lo anecdótico, un verdadero desafío para los estados nacionales. No hay que, los medios tratan el tema de Snowden, el tema de Julian Assange de una manera un tanto anecdótica, pero en realidad ha sido un gran desafío para los estados nacionales, un gran desafío para la sociedad, para la política brasileña. O sea, tiene una dimensión muy, muy relevante para entender el debate alrededor de las libertades de Internet y del mundo que se estaría conformando en la actualidad. También la contradicción de la seguridad nacional, ¿no? Por otro lado, tenemos, ahora, Wikileaks fue conocido internacionalmente por el caso del Cablegate, pero hay casos que develó Wikileaks muy relevantes. Uno, el de daño colateral, ¿no? Ustedes lo pueden ver en YouTube, así lo buscan. Collateral Murder, creo. No, Collateral Damage. ¿Vean? Cuando desencripta un video que les llega, en el cual se ve cómo, desde un Apache en Bagdad, se ataca a... Híjole, ya me bloquearon internet. Aquí los carros del libre. No importa. Sí, no sigo. Les decía, esta es una de las revelaciones más relevantes, indudablemente, de Wikileaks, el del helicóptero Apache, en el que se ve claramente cómo ataca un helicóptero a civiles en Bagdad, entre ellos a un camarógrafo y a un trabajador de la agencia Reuters en Bagdad. Ataque deliberado. Y otro caso develado por Wikileaks es el de la empresa Trafigura. Trafigura es una empresa, tengo entendido, de energéticos. Esta empresa desecha un barco material tóxico en Costa de Marfil. Es un caso que llegó a Naciones Unidas, que tuvo que indemnizar a los muertos, casi 100, en Costa de Marfil. Los medios casi no hablaron de este tema, ¿sí? Pero bueno, esto es muy relevante, ¿no? Muy relevante, porque no solamente Wikileaks contra los Estados-Nación
y la corrupción en los Estados-Nación, sino también por parte de empresas transnacionales, como el caso de Trafigura, como el caso de Caputing Bank en Islandia. Son casos develados, en este caso por Wikileaks. De manera que en el tema de seguridad nacional también vemos efectos duales, efectos contradictorios, ¿sí? Efectos muy contradictorios. Gran contradicción. Basta ver el discurso, ¿no? Bien interesante mirar el discurso alrededor de Internet, no es el tema de la charla de hoy, pero es muy interesante cómo se está manejando el discurso. ¿Quieren seguridad? Lo mismo que hacen en México, ¿no? Lo mismo que está haciendo el PRI hoy. ¿Quieren seguridad? El discurso de Obama. ¿Quieren seguridad? Bueno, pues se dan trozos de privacidad. Cuando uno llega a un aeropuerto de Estados Unidos, lo cueran a uno. Ahora que yo siento que se me encoge el corazón cada que me ponen ahí unos rayos X. ¿No? ¿Quieren seguridad? Después del 11 de septiembre, un nuevo discurso, ¿no? De política. Se dan trozos de privacidad. Por otro lado, ¿no? La contradicción de personajes como Snowden, que manejan una ética hacker, ¿no? Y el quinto, amenazas contra la libertad de Internet, es esta, que es una batalla fundamentalmente económica. Ya hablé de algunas batallas culturales, algunas batallas políticas fundamentalmente, pero esta es una batalla económica por un modelo de negocio en Internet, que es al que me voy a referir con mayor asiduidad, porque es uno de los estudios, y es el de copyright. Es el copyright en los derechos de autor, copyright en el derecho sajón, derechos de autor en el derecho mexicano. Es una batalla hoy que amenaza la libertad de Internet de una manera muy seria, ¿sí? Hay algunos ejemplos. Una batalla por un modelo de negocio, ¿sí? Que intenta trasladar la normativa de cómo se reprodujo la cultura y cómo se legisló la cultura antes de Internet, y ahora se quiere trasladar esa misma noción, esa misma normativa al entorno de Internet, cuando Internet también equivale a una nueva cultura, lo que los sociólogos denominamos la cibercultura. Aquí hay toda una serie de leyes, de ejemplos de legislaciones alrededor del copyright. Voy a explicar a qué se refiere, por qué digo que es una amenaza. La ley Hadopi en Francia, la ley de obras audiovisuales francesa, que también es conocida como la ley Sarkozy, la ley SIND en España, la DMA, no sé si se acuerdan ustedes del caso de la ley de Sopa y Pipa en los Estados Unidos, un debate, ¿no? A principios del año pasado, ¿no? Fue eso. En México hubo una iniciativa de un legislador Doring, y ahora se encuentra una propuesta de Héctor González de la Garza también, que le han llamado la ley Sopitas, que me agrada como le llaman la ley Sopitas. En Colombia también hubo un intento, la ley Lleras, la británica Digital Economic Act, y también estas son leyes domésticas. Todas estas son legislaciones domésticas, ¿sí? Que intentan censurar y criminalizar a los internautas por descargar contenidos protegidos por derecho de autor en Internet. O sea, quienes vean Cuevana y esas ondas, ¿no? Veamos, todavía, bueno, ya no se puede tanto a razón de todo este debate. Pero también hay acuerdos internacionales y México es un actor fundamental aquí, como el ACTA, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement, que finalmente el Congreso mexicano le dijo a Calderón que no lo firmara, y Calderón votó y eso lo firmó, así es nuestro régimen republicano. Pero finalmente el ACTA nunca se llevó a cabo porque hubo mucho rechazo internacional, un acuerdo comercial fundamentalmente, que criminalizaba a los internautas que descargaban, pretendía criminalizar a los internautas por descargar contenidos protegidos, y habilitaba a los proveedores de servicios de Internet para que fungieran como vigilantes de las prácticas culturales de todos nosotros. México estuvo a nada de firmar el ACTA, pero el Parlamento Europeo dijo no, hubo mucho rechazo, Holanda dijo no, Alemania dijo no, y aquí pues se aprovechó el cambio de sexenio y ya quedó en el olvido, pero México emprendió la búsqueda, bueno, no la búsqueda, más bien involucraron a México, los Estados Unidos involucran a México en la búsqueda de un nuevo tratado que tiene un apartado de protección al
copyright mucho más severa que el ACTA, que es el Acuerdo Transpacífico que México se encuentra negociando, ¿sí? Que por un lado, dice la Secretaría de Economía, permitirá a México entrar al mercado más dinámico del mundo, que es el mercado Asia-Pacífico, pero que tiene un capítulo de propiedad intelectual más severo incluso que el ACTA. La ley CINDES esta fue aprobada en 2011. No es tan salvaje como la ley Hadopi, la francesa. La ley CINDES fue menos densa. El afectado, ¿sí? Usualmente quienes detentan los derechos de autor, reporta el uso legal de contenidos a una comisión y entonces esa comisión decide cómo va a castigar a ese internauta, ¿sí? En 2012, esta medida fue implementada en 2011, se habían apenas denunciado 25,000 páginas que hacían uso de material protegido por derechos de autor. Entonces, para mí esta es la batalla económica más relevante alrededor de Internet de la actualidad, la batalla por los derechos de propiedad intelectual. Esta es la británica, fue aprobada en 2012, son leyes muy recientes, son leyes domésticas, muy recientes. Se tienen que enviar cartas de advertencia a la AFCOM. La AFCOM es como el IFETEL mexicano, más o menos, sus diferencias. Fíjense ustedes, acá los costos son solventados por los proveedores de Internet. Esto a los proveedores de Internet no les gusta, ¿sí? Aquí hay una clara oposición de los proveedores de Internet porque no quieren fungir como vigilantes. Y tienen razón, ellos son los intermediarios. Y en materia de derechos fundamentales, cuando hay una intermediación, se corre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Imagínense en el caso de México que fuera Telcel el que me tuviera que desconectar porque un afectado, Roberto Cantoral, dice que yo me bajé el reloj, ¿cómo se llama? ¿Sí, el reloj? Sí, es verdad, de manera pirata, ¿verdad? Y entonces Telcel me desconecta y hay una afectación tanto para los proveedores en materia económica porque tendrían que invertir en la búsqueda, en la desconexión, en los avisos, y por otro lado, pues una afectación a los derechos fundamentales. Estas leyes están teniendo lugar, se están debatiendo en todo el mundo. Proveedores de Internet inconformes, pero perdieron. Esta es la Hadopi, esta es probablemente una de las leyes más duras en materia de protección autoral en el mundo, conocida como la ley Sarkozy o la ley de los 3 strikes, haciendo una alusión al béisbol, porque la tercera es desconexión, es criminalización de absoluta. La tercera te desconecta, yo te caché la tercera vez, esto es desconexión, la ley Hadopi. Se han hecho estudios, ¿sí?, posteriores, estudios contemporáneos en los que se coincide. El propio Sarkozy lo reconoció antes de dejar la presidencia en Francia, que no había tenido resultado. Claro que no, porque Internet, como les decía anteriormente, implica un paradigma cultural diferente y no se pueden trasladar legislaciones del área industrial, de la producción cultural, al área Internet, porque es un paradigma distinto de producción cultural, ¿sí? Hay un choque aquí de paradigmas y no funcionó la ley Hadopi, sin embargo sigue vigente. Hay muchas voces en Francia que quieren una reconceptualización de esta legislación. La sopa y la pipa, que en México se habla mucho de estas propuestas por parte tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de los Estados Unidos, respectivamente, fueron congeladas finalmente, ¿no? Se inconformaron de manera severa, no solamente los abogados en los Estados Unidos, sino también las empresas de la economía digital, porque veían afectados sus intereses. Facebook, Google a la cabeza, Twitter, también Wikipedia, que no es una empresa necesariamente, no es una empresa de Internet, es una organización, pero todas siguen la misma tónica: criminalizar a los internautas. Sí, es una amenaza contra los derechos de los internautas, esta batalla económica por Internet. Quedaron congeladas. Esta es la captura de pantalla ese día, ¿no? Cuando se acuerdan que las empresas de la economía digital que finalmente se rajaron. Finalmente Google dijo, me rajo, ¿verdad? Primero hizo mucho ruido, después se rajó. Pero la que sí cumplió su promesa del apagón fue Wikipedia, ¿no?
Cuevana también, ¿quién no ha visto una película? ¿Quién no ha disfrutado películas en Cuevana? Bueno, esta protesta que acabó con estas leyes congeladas. Las leyeras de Colombia tampoco prosperó, pero sucedieron estas leyes, el efecto dominó en toda América Latina. Salud. En el caso de México, pues también, efecto dominó estas leyes. En México, tanto la ley Doring, que ahora tuvo una actualización, bueno, para mí es la misma, es copia fotostático, la ley del diputado González de la Garza, Gutiérrez de la Garza, perdón, del PRI, prevé también la intermediación de los proveedores de servicios de Internet para que funjan como vigilantes de las prácticas culturales de todos nosotros, ¿verdad? La iniciativa está en la oficina de Gutiérrez de la Garza. Ahí está, ahí está. ¿Se podría aprobar? ¿Quién sabe? Probablemente, ¿sí? Diré que bajo estas premisas de esta batalla económica por Internet, pues se afecta el derecho fundamental de la presunción de inocencia, porque todos somos vistos como piratas. Y acuerdos, todas las anteriores son leyes domésticas, estos son acuerdos multilaterales, ¿sí? Son acuerdos económicos, son acuerdos comerciales, multilaterales. El ACTA, que fue este tratado comercial antifalsificación fallido, ¿no? Fallido. Digo, el Parlamento Europeo dijo no, Alemania, Holanda, una discusión internacional muy relevante. 27 estados lo negociaron. Ahí dije que la Unión Europea estaba en stand-by, ¿no? O sea, el Parlamento Europeo decidió que siempre no. Holanda, Polonia, la República Checa, Alemania también lo rechazó. Una afectación clarísima la que tenía el ACTA a los derechos civiles, criminalizaba al internauta, violaba la presunción de inocencia. Si uno hacía un análisis desde la perspectiva ética, hice este análisis y de hecho lo expuse en el Senado. Tenía un problema de índole metodológico, estaba muy mal hecha. Y entre otras cosas, hacía comparable la piratería en el entorno físico con el entorno digital, lo cual es improcedente, no se puede comparar. No se puede comparar a un falsificador de medicinas con un chico que descarga canciones de internet. Me parece que es improcedente, es un error metodológico, ¿verdad? Y por otro lado, pues todos estos tratados se basan en metodologías imprecisas con respecto a las afectaciones que tiene la industria cultural tradicional, sobre todo el cine y la música, pues que no tienen consenso científico, que se la sacan, la verdad se la sacan de la mano. Y además es terrible ver cómo en las iniciativas del Congreso, en el caso de México, la ley Doring y la ley Sopitas, reproducen lo que dice Roberto Cantoral, así, ¿no? Y se perdieron tantos empleos, y ya la gente no va al cine. O sea, ¿qué son esas afirmaciones carentes de sustento? El que yo compre una película en Tepito equivale que no vaya al cine. México es el país que más, ¿no?, va al cine en el mundo. ¿Equivale a eso? No hay metodologías precisas. Hace falta desarrollar metodologías. Y el TPP, que es un acuerdo que está hoy negociando México junto con 11 naciones del bloque Asia-Pacífico, por supuesto son tratados promovidos por los Estados Unidos. ¿A quién pertenecen los derechos de propiedad intelectual en el mundo? ¿No? Dice el comunicólogo Antonio Pascual. Pues, ¿cómo no van a estar promoviendo estos acuerdos si los gringos tienen la propiedad intelectual de medio mundo, ¿no? Los derechos de autor, la industria del entretenimiento es fundamentalmente gringa, perdón, estadounidense. ¿Qué propone el TPP? El TPP propone medidas mucho más restrictivas que el ACTA porque pretende reforzar los candados digitales. A las naciones se verían en la necesidad de reforzar los candados digitales como estos. Y por supuesto la intermediación de proveedores de servicios de Internet. Y los proveedores de servicios de Internet son un actor fundamental en esta discusión. Se iba a firmar el TPP en diciembre del año pasado, pero se suspendió sin mayores explicaciones la firma del tratado comercial
transpacífico que, si bien permitiría que México entre al mercado más grande del mundo, que es el de la región Asia-Pacífico, pues también tiene medidas muy restrictivas para los derechos en Internet. Es el proteccionismo del conocimiento, absoluto, absoluto, y con implicaciones muy relevantes en México, ¿no? Ante una realidad cultural que ya nadie detiene. Esta realidad cultural ya nadie la va a detener, ninguna legislación va a detener esta realidad cultural. Algunos datos de la nueva realidad cultural que intentan frenar este tipo de legislaciones son estos. No, una realidad cultural que ha traído Internet diferente. Estamos viendo un cambio y un choque de paradigmas, de modelos de negocio, el modelo de negocio tradicional, ¿sí? Con este, ya saben cuál es mejor que otro, son modelos de negocio. Disculpe, ¿podría explicar esa diferencia? Porque yo no la sé. Entre esto y esto. Ajá. Bueno, pues ¿qué te pongo? Te voy a poner el ejemplo de un medio de comunicación, ¿sí? Porque para mí es lo más familiar. Los medios de comunicación, imagínate un periódico o una televisora. En el modelo tradicional vivían, en el caso de una televisora, de la comercialización de espacios, ¿no? En el caso de un periódico, de suscripciones y de venta de espacios para la publicidad, ¿no? Ese es el modelo de la industria cultural tradicional. ¿Y hoy de qué vive Facebook, por ejemplo? ¿De qué vive Google? Es un modelo de negocio diferente, ¿sí? En el cual ya no se venden espacios, sino se venden bases de datos a los anunciantes. Es un modelo de negocio diferente. Hay un choque de modelo de negocio, ¿sí? Ahora el negocio, ¿no? Hay un libro bien interesante sobre modelos de negocio en la era Internet que se llama La cola larga, de Chris Anderson, está traducido en español, de long tail, que es el modelo de long tail. Ahora lo que hacen esas empresas de la economía digital es vender bases de datos a los anunciantes. Y aquí están de por medio derechos civiles, insisto, no son startups madres de la caridad. Está de por medio nuestra privacidad en este modelo de negocio. No son la Madre Teresa. Lo que pasa es que como tienen un discurso libertario, pero no son la Madre Teresa. No, son modelos de negocio diferentes. Algunos datos acá que les pongo que da sobre todo la industria, los grandes cabilderos de estas legislaciones que amenazan la libertad de Internet, pues la industria del entretenimiento, una de las grandes industrias de la economía contemporánea. Por ejemplo, la RIA es la de la música americana. Dicen, es que se pierden esta cantidad de empleos. ¿Bajo qué metodología? ¿No? Ese es el gran cuestionamiento. Y hay informes. Los ingleses han trabajado mucho, primero la crítica, y hoy se está proponiendo metodologías distintas, ¿no? Para que nosotros estemos en posibilidades, que nos dedicamos a estudiar, y los tomadores de decisiones, los que están tratando políticas públicas, tengan mayores elementos para ver si en realidad, ¿no?, tienen razón o no. El que compre una película, insisto, se traduce en que no vaya al cine. El que yo descargue una canción de iTunes, un modelo de negocio diferente al de cuando dejábamos acetatos. Quiere decir que yo ya no voy a comprar ese disco. En el caso de la música probablemente sí, pero en el caso del cine no. ¿Sí? O sea, ¿cómo nos podemos explicar estos fenómenos de la realidad cultural hoy? Avatar fue una película pirateadísima, pero al mismo tiempo fue la que más recaudó hasta ese momento en taquilla. Son fenómenos contradictorios. Entonces, que no me venga a mí a decir la MPAA, que es la de Hollywood, que es una de las grandes cabilderas, no solamente en los Estados Unidos, sino que además exporta el discurso de la pérdida de la industria tradicional a otras latitudes, como es el caso de México. Aquí en México la AMPROFON es la que cabildea esas leyes, o sea, se redactan en la AMPROFON. La ley Sopitas fue redactada en la AMPROFON, hombre, ¿no? Y se inventan los datos. Sí. Una pregunta, se habla mucho de música y películas. Sí. Eso es lo que se presenta.
¿qué tanto cubren estas leyes? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son los puntos que nos dicen? La producción de cultural, aparte de música y películas, ¿qué tanto cubre? La verdad es que no, y ahí está una de las grandes vulnerabilidades. En realidad pareciera que son leyes para proteger a estas dos grandes industrias, el cine y la música, ¿sí? Pero, ¿qué En tanto realidad, más quieren agarrar? De ahí claro, pero detrás se llevan a otras industrias. Y tú dejas la industria. Detrás de estas leyes lo que están arrastrando, ¿sí?, son posibilidades, ¿sí?, de creación de nuevas empresas a partir del entorno de Internet, porque Internet es un territorio potencialmente innovador. Se las llevan de largo. O sea, si quieren agarrar todo. ¡Claro! Quieren agarrar todo. Y esto va a inhibir, bueno, esta es mi hipótesis, esto inhibiría la articulación, hablemos en términos económicos, puramente económicos, de una industria vibrante de Internet en el país. ¿Quién querrá participar o invertir en un territorio hipervigilado? ¿Sí? Esto inhibe la innovación. Y ya no hablemos de derechos fundamentales. Imagínate, el derecho a la cultura, cómo se vería inhibido con una legislación de esta naturaleza. ¿Quién quiere participar en un territorio hipervigilado en un país donde hace falta tanto por construir, por avanzar a la sociedad del conocimiento? Internet no solamente consumir canciones y ver películas, es un territorio sí para el desarrollo humano, es un territorio para la educación, por ejemplo. Y estas leyes a mí me parece que son un retroceso. Y sin embargo se están debatiendo en todo el mundo. Y tienen un problemón acá de derechos fundamentales, uno de ellos la privacidad, ¿no? Estas son las implicaciones, un listado de implicaciones. Privacidad, imagínate que el proveedor de servicios de Internet vigile tus prácticas culturales. Esto provoca la intermediación de los proveedores de servicios de Internet, inhibe el crecimiento de Internet, inhibe el acceso a naciones que todavía les queda mucho por construir en materia social y conocimiento. ¿Qué pasaría, en términos legales, no soy abogada, pero qué pasaría cuando yo consuma un producto estadounidense en México? O sea, eso crea un choque entre la jurisprudencia de ambas naciones. Por ejemplo, México, que es un amplísimo consumidor de cultura estadounidense, ¿sí? Se crea aquí un choque jurídico. Habría, dicen los abogados, si se aprobara el acta, por ejemplo, y el acta ya no se aprobó, pero el TPP, tendría necesariamente que modificarse la legislación en México. Entonces crea un problema jurídico importante. ¿Se frenaría el libre flujo de contenidos? Claro que sí, imagínate. ¿No? Esto es lo que dicen los ingenieros. Esto afecta técnicamente a Internet. ¿Sí? El hecho de que, a ver, empiecen a bloquear, ¿no?, a los usuarios, como que, ¿por qué? ¿No? Crearía un problema grande técnico. Y bueno, también las implicaciones es que hay un escasísimo entendimiento hoy en el Poder Legislativo, en el caso de México es patente, de estos fenómenos, ¿sí? Esto es lo que ha dicho, por ejemplo, la Fuerza de Ingenieros. Los bloqueos súbitos van a afectar al Internet como la conocemos hoy. Puede amenazarse la neutralidad de la red. Aquí que quise decir neutralidad. Podría detener el crecimiento de Internet, sí. Imagínate tú, para los derechos fundamentales, estos señores convertidos en vigilantes. Y bueno, es un tema que me interesa a mí particularmente, que afecta en el derecho a la cultura, ¿sí? ¿Hay medidas híbridas? Sí. Ya se ha dado alguna solución a este choque de paradigmas. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Es una batalla económica, insisto, es una batalla por un modelo de negocio en la cultura contemporánea. Hay medidas híbridas como estas, el Creative Commons, ¿no? Hay modelos de negocio, ¿sí?, que finalmente tienen una ganancia, tanto para la industria, en el caso de la música, en el caso de iTunes, y también hay una ganancia para quien consume música. Son medidas híbridas, pero una nueva realidad cultural, o sea que se puede buscar nuevas formas de entendimiento, tanto para el caso como para otros casos, como el de la neutralidad de Internet. Aquí es un gane-gane, se puede buscar, claro que se puede buscar. Lo que hemos visto hasta ahora son cabildeos millonarios en la industria. No hay datos empíricos que sustenten este tipo de medidas. Los mecanismos hasta ahora no han sido efectivos
Francia ya ha reconocido, las universidades europeas han hecho estudios de la efectividad de la ley Hadopi, no ha funcionado. Por supuesto que se tienen que evaluar los costos para los proveedores de Internet. En México, la Asociación Mexicana de Internet ha sido muy crítica de estas medidas, porque dicen, bueno, si a mí me pones de vigilante, yo le voy a cobrar más a mis usuarios. ¿Te imaginas las implicaciones que tendría? Porque yo tengo que invertir en estar cuidando lo que bajan y lo que no bajan de Internet. Entonces esto se va a traducir en que se carezca el servicio. Eso es gravísimo. Hay costos, ¿no?, importantes para países que no tienen una importante penetración de Internet, como es el caso de México, ¿sí? Esto nos lleva a pensar muy probablemente en que México requiere una tercera vía para el desarrollo de Internet. Ojo, que no sea la Unión Europea. México no es la Unión Europea, es un ideal normativo, sí, pero tampoco es Estados Unidos. Pareciera que ahora una tercera vía le está planteando Brasil. Sería muy difícil que México la planteara por la relación que tenemos con Estados Unidos. Y bueno, ya estoy cerrando. Estas son preguntas, yo no tengo la respuesta. Todas las problemáticas que nos presenta Internet son intratables o no. Vine al CIMBESTAB a utilizar un concepto de las ciencias complejas de la computación y esto es muy osado. ¿Sí? ¿Es un problema intratable? Todo lo que se desprende de Internet. Si ustedes fueron curiosos, les pedí que vieran esas flechitas que iban en los dos sentidos. Internet está trayendo a la sociedad contemporánea efectos duales y contradictorios, efectos sociales y políticos contradictorios. Esto nos lleva a pensar o a proponer una hipótesis de que está trayendo problemas intratables en materia de seguridad nacional, en materia económica, como es el caso de los derechos de autor. Si son intratables o no. Es un hecho que es un problema nuevo, contradictorio, impredecible. Barack Obama no contaba con Snowden. Impredecible, es incierto, no hay certezas, problema desordenado, y hay una multiplicidad de actores con intereses distintos. Esto nos lleva a elaborar una hipótesis de que las problemáticas que nos está planteando Internet son intratables. Probablemente, habría que demostrarlo. Lo que sí es que es un problema complejo, y aquí lo que nos dice Edgar Morán, el teórico de la complejidad, sociólogo, habría que acercarse a él, observarlo de forma relacional, y hasta ahora la única respuesta es la famosísima gobernanza, la propuesta de la gobernanza. Es decir, que todas las problemáticas que atrae Internet a la sociedad contemporánea tienen que resolverse de manera multisectorial. Me parece que este es el gran desafío de nuestro tiempo, y aquí no he venido a traer ninguna respuesta, probablemente muchas dudas en relación con la sociedad digital. Muchas gracias. Bueno, antes de dar la palabra para preguntas y comentarios, Carlos Prieto me acaba de comentar que no hice la presentación incluyendo pues un puesto muy importante que tiene la doctora Melesa, que es presidenta de la Sociedad Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Todo lo que te está diciendo está muy bien. Pues ahora sí, si todavía tienen preguntas, comentarios. ¿No hay ninguno más? Yo tengo algunas preguntas y comentarios. Sí. Digo, tratando de hacer una imagen de lo que es la red. Yo generalmente veo la red, digo, como usuario, más que nada, y como usuario, digamos, pesado en el sentido de la cantidad de datos. Como una red es una red, pero es una red de comunicación. No me gustaría ponerle eso, comunicación, porque estoy viendo como una red carretera, digamos. En el sentido, digo, en una red carretera nosotros tenemos transporte de bienes, hay gente que nada más va de paseo, un montón de cosas. La diferencia aquí es que la velocidad de llegada, digamos, es muy rápida. Entonces me llama la atención cómo es posible que legisladores o el gobierno esté poniendo reglas o esté tratando de que, por ejemplo, en este caso, como
hablamos de las autopistas, ¿no? Que son concesionadas, es lo mismo que tenemos aquí. Las autopistas son concesionadas, los que construyen las carreteras, que es la red, la fibra, digamos, real, es concesionada. Nosotros tenemos el derecho, que es el ancho de banda, digamos, la frecuencia, como nación. Pero realmente la carretera la construye alguien y dice, yo te voy a cobrar por eso. Pero no les dicen a ellos, cuida la seguridad, no les dicen a ellos, oye, los retenes para cuidar, pensando en información y pensando en un entorno, digamos, de país. Hay pocas salidas, igual que hablaba yo del caso de las condiciones de internet, hay pocas salidas a nivel nación hacia diferentes países. Y ahí tenemos el ejército, tenemos esto, tenemos lo otro. Entonces no me imagino yo a alguien cargando un tráiler con todos los datos, toda la información de todos los habitantes de México, y que el gobierno dice, sí, pásale al otro país, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está haciendo? Entonces, todas las reglas que yo veo que se han comentado son reglas para castigar cuestiones que se puede abusar, digamos, internamente, pero no he visto nada que diga protección. Me refiero, digo, yo sé que es difícil. Imaginen que alguien nos diga, vamos a poner una oficina que se va a encargar de proteger, solo hay 2 salidas en México, que las 2 salidas de internet no estén saliendo datos, ¿no? Bueno, o por ejemplo este tipo de cosas de las empresas, ¿no? Bueno, quieres vender algo en México, aunque estés en Estados Unidos, pon una sucursal aquí, y si algo pasa, mis leyes son mis leyes, ¿no? Y contativas. Entonces yo lo veo así, pues como una red carretera donde se puede transitar tantas cosas como se pueda, digamos, en una red carretera, a diferencia de en este caso. Y entonces creo que bueno, al menos la manera en que lo veo las legislaciones, están pasando la raya, están poniendo reglas que en la vida real, en una red carretera jamás tendremos. Y que lo hemos hecho y hemos vivido con eso, y no nos quejamos quizás en algunos casos, pero bloqueos y demás ciertamente tienen, a la hora de una red carretera, tienen sus afectaciones, ¿no? Entonces yo creo que un legislador, imaginándose una red carretera, es muy fácil entender que es una tontería, ¿no? el hecho de poner reglas por demás, digamos, excesivas. Y la otra parte que a mí me llamó mucho la atención en este caso es, y hablando de protección, cuando uno firma, por ejemplo, el uso de Google en los celulares, ahí te dicen que ellos van a tener acceso a tus datos y demás. Y la gente usa mucho Google, además, porque dice que es gratis. Y realmente estás pagando con tu información que le gusta y demás. Y yo creo que es una cuestión más de la gente, ¿no? En el sentido de lo que pasó con Windows 8, ¿no? De que abrías Windows en tu máquina la primera vez y tenías que tener una cuenta alguna de las cuentas ya, para que pudieras abrir Windows. Y entonces dices, bueno, ¿y este cuate qué le pasa? Claro. Entonces, yo creo que es una cuestión igual de la sociedad. La sociedad no se da cuenta que estás vendiendo, estás pagando ciertamente, y la pregunta es si lo estás vendiendo al precio justo. Si realmente eso que tú das de, dame las cosas así, yo quiero buscar lo que quiera y mi pago es mi información, pues los otros están haciendo millones, mientras nosotros nomás buscamos música. Entonces es también una cuestión de la sociedad, de no entender qué estamos pagando. Sí, así es. Mira, haré algunos comentarios sobre lo que acabas de decir. Considero que estamos entrando a una nueva etapa en el desarrollo desde la perspectiva de los usuarios, del desarrollo de Internet desde la perspectiva de los usuarios. No estoy hablando técnicamente porque no soy la persona apta para ello, pero desde la perspectiva de los usuarios hay una primera etapa que es la del encanto por este tipo de plataformas aparentemente gratuitas, aparentemente libres, porque no había conocimiento, ¿sí? Paulatinamente, muchos usuarios nos comenzamos a dar cuenta de que hay una suerte de trabajo invisible, ¿no? Cada que nosotros hacemos una búsqueda en Google, estamos trabajando para Google. Que cada que le estamos apretando el botón me gusta a Facebook, estamos trabajando para Zuckerberg, ¿no? Una suerte de trabajo invisible, ¿no? Ya se empieza a cobrar paulatinamente conciencia de esto, y a mí me parece que esto va a modificar el entorno Internet, y finalmente son los usuarios los que van a provocar un cambio en la mirada tanto de quienes realizan las leyes como quienes trazan las políticas públicas. Hasta ahora tienes toda la razón, son
Lo que hemos visto hasta ahora, como lo expuse, son medidas criminalizantes en todo el mundo. Esto es lo que ha dominado en el panorama de Internet, con una afectación directa en los derechos fundamentales de las personas. Pero también, paulatinamente, se está conformando una ciudadanía digital global. Paulatinamente. Y esto me parece que es cuasi reciente. Es cuasi reciente. Tiene unos 3 años para acá. Que está proponiendo nuevas formas de entendimiento. El futuro me parece que es un tanto incierto. Y por eso insisto en que probablemente estemos ante un problema intratable por la gran cantidad de actores y de intereses en juego. El caso de la neutralidad de Internet, por ejemplo. Hay intereses encontrados de las empresas de la economía digital con los proveedores de servicios de Internet, o sea, los que tienen los backbones de Internet, las grandes empresas de telecomunicaciones. Está contrapuesto también el interés de los estados y está contrapuesto el interés de los internautas. ¿Qué dicen los estudiosos de Internet? Bueno, solamente con el concurso multisectorial, ¿no?, se van a conseguir las normas, si es que hicieran falta, ¿no?, o las concepciones alrededor de cómo debe de ser Internet, como esta carretera, ¿no?, que me parece una analogía extraordinaria, ¿no? Yo me imagino estas leyes, la DOPI, la SOPA, la PIPA, ¿no?, con semáforos y con retenes en las carreteras, ¿no? Es eso, es una analogía extraordinaria. ¿Es la gobernanza una salida? Probablemente. Y precisamente pensando en esa analogía, algo que siempre ha garantizado los gobiernos es que no, o sea, siempre debe existir una alternativa pública. Claro. O sea, no puede, sí. si tenemos una carretera de aquí al sur, siempre debe haber la libre, que le llamamos. Y la usa el que puede o el que no quiere. Digamos. Tienes toda la razón. Y eso es una de las bondades de la reforma constitucional en México. Es la intervención pública del Estado. No todo es mercado. Absolutamente. Y aquí está el concurso multisectorial, ¿sí? Ojalá y se haga realidad. Yo soy muy escéptica. Este asunto de la red troncal y esta política pública de la proveeduría de servicios al mayoreo para que concursen otros actores más pequeños, ¿sí?, a lo largo del territorio nacional. Esto podría ser un ejemplo de gobernanza. En México finalmente entra el Estado. Muchos de nosotros nos congratulamos de la reforma constitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente a un territorio dominado por Telcel, ¿no?, el Estado se había replegado del desarrollo de las telecomunicaciones en México, entra al juego, pero entró demasiado, ¿sí? Ese es un problema de gobernanza. México entró demasiado, ¿no? Cuando leemos del 147 a 197 decimos, sí queríamos que entrara el Estado, pero no tanto, ¿no? Es un problema de gobernanza, vean. ¿Es la gobernanza una salida o siguen siendo problemas intratables? ¿Quién sabe, no? Bueno, es lo que podría comentar. Yo tenía 3 comentarios. Uno era precisamente acerca de la participación de nuevos actores para evitar una monopolización no solamente el hardware necesario para construir la red, sino también los que participan en las decisiones de lo que pasa en esa red, que sería, bueno, un punto bastante positivo, como ya usted lo comentó. El segundo comentario tenía que ver con lo que dijo el doctor Edward acerca de qué pasa si el usuario, a final de cuentas, tú le das un clic en el cuadrito que dice que acepto los términos y condiciones y ni siquiera sabes cuáles son los términos y condiciones, y esto ya ni siquiera aplica únicamente para el uso de tu computadora, sino para tu teléfono celular, en donde descargas aplicaciones que tú le das permiso incluso de saber qué comes, ¿no? Y cómo nos hemos desensibilizado a tratar de ver qué es lo que hay detrás del interés de estas compañías. ¿Por qué valen tanto Google y Facebook? ¿Realmente es un invento genial de un niño genio? ¿O también hay algo bastante intrincado ahí? Bueno, yo necesito mucha información. ¿Quién me puede dar la información? Solo la gente. ¿Y cómo le voy a hacer para que me la dé y no tener que ir a tocarle a su casa? Crea una página que metan su propia información.
te lo van a decir todo, hasta con quién andan, en dónde andan, cuánto ganan, qué consumen. Entonces el uso excesivo de las redes sociales nos está llevando a otro tipo de problemas a nivel mundo. Y finalmente, uno de los comentarios que me ocurrió al principio de la presentación es acerca de las sociedades del conocimiento. Yo no creo que debamos utilizar este término para definirnos, al menos como sociedad mexicana, porque de acuerdo con la concepción que yo tengo de sociedades del conocimiento, es en las cuales el conocimiento ya se vuelve un activo intangible, en vez de la sociedad de producción industrializada. Ya el conocimiento es lo que vale como, digamos, no sé, materia de intercambio, ¿no? Y yo creo que no hemos llegado al punto de considerar el conocimiento como tal, ni de generar el conocimiento para estos fines. Y nuestro entorno social, económico, empresarial, político, no considera el conocimiento como un activo. Seguimos en una sociedad industrial de producción y no estamos dando ese valor aún. Entonces yo creo que cuando mucho estaremos en el término de sociedad de información y quién sabe cuántos, ¿no? Quién sabe qué proporción de nuestra población. En ambos comentarios coincido plenamente. Probablemente, no sé si hay acá ingenieros en computación que nos pudieran decir si el invento del PageRank de Google es un invento genial, pero lo que sí es una genialidad es el modelo de negocio, ¿no? En el que todos los usuarios de Internet estamos trabajando de manera invisible para Google y para Facebook y para Twitter y para todas las empresas de la economía digital. Es genial el modelo de negocio, es perverso también, absolutamente perverso. Y por eso la necesidad de una conformación de un conjunto de ciudadanos que conforman una ciudadanía digital para que nos hagamos conscientes de lo que implica, ¿no? A mí me parece que se están haciendo logros. Yo no sé si ustedes vieron que el mes pasado el Tribunal de Justicia de Europa aprobó el denominado derecho al olvido en Internet, o borrado digital. Y esto afecta fundamentalmente a empresas como Google, que ahora se van a ver en la necesidad de borrar a quienes así lo soliciten, ¿no? Y esto va a cambiar la faz de Internet. ¿Y por qué? Porque se logra porque los ciudadanos llegaron hasta aquí, ¿no? Y bueno, ayudados también por los estados nacionales, que ya se ven invadidos también por Google, ¿no? Nos ha sacado la fotografía hasta de la puerta de nuestra casa, sin permiso, además, ¿no? Entonces sí coincido. Si te interesa este tema, fíjate que hay un grupo bien interesante que está trabajando esto en la Universidad de Ámsterdam, con el profesor Gerd Loving. El grupo se llama Unlike Us, en una crítica al me gusta de Facebook. Están haciendo ellos son marxistas, y desde la teoría del capital, de la reproducción económica marxista, están analizando el modelo de negocio de estas empresas de un tema apasionante, ¿no? Trabajo invisible. Y por supuesto que sobre lo que dices de la sociedad del conocimiento habría que plantearnos, y coincido totalmente contigo, que es un paradigma aspiracional. Estamos muy lejos de esto en México, años luz de esto. Ni siquiera podría decir que estamos en la sociedad de la información por la brecha digital que hay hasta el día de hoy. La sociedad del conocimiento es aspiracional, ¿sí? Veámoslo así. Y por supuesto que en México no podemos hablar de una sociedad del conocimiento cuando tenemos un país que no invierte ni un 1% en ciencia y tecnología. Totalmente de acuerdo. Acá hay una... Sí, yo quisiera, de favor, agradecerle pues, todo esto. A mí me trajo la inquietud de preguntarle, como está mencionando, si bien es cierto, aparentemente todos nos lo regalan, yo también tenía esa duda, pues no puede estar regalando nada, pues, nadie regala nada, e invierten un montón de dinero en esas tecnologías.
Pero lo acaban de decir, el pago es nuestros datos personales, Claro. es un ejemplo. A veces algunos pueden ser muy ingenuos. Por ejemplo, yo uso internet y no paso de bajar datos que yo necesito, información que manejo en el laboratorio, etc. Y digo, bueno, pues si tienen mis datos no tiene mayor problema, porque ni hago algo que altere el orden, que puedan Claro. decir estoy contra el gobierno, estoy contra esto, no digo nada, digamos. Entonces no tendría mayor problema. Tal vez, tomando como ejemplo, si alguien es político y está tirándole a alguien, pues, lo detectan, dicen, ojo, aquí hay un foco que está causando problemas, entonces sepan dónde vive, cuál es su familia y órale, encasillen. Pero fuera de ahí, a lo mejor los del narcotráfico que tengan nuestro dato, decir, bueno, mira, este igual gana tanto, tiene tanto, vive dónde, y secuéstrenlo. Podría dar más datos de ejemplos, me refiero, de cómo usarían nuestros datos. Es mucho más simple que eso. Estás llenando, cada vez que abres tu computadora, estás llenando una encuesta sin que te haya preguntado. Ese es el único problema. O sea, así como te encuentras a alguien en la calle que te dice, ¿le puedo hacer una encuesta? Tú dices sí o no, ¿no? No te piden tu nombre, nada, te preguntan, ¿te gusta eso, te gusta lo otro? Es lo único que están haciendo una encuesta cada vez que abres tu computadora. Y en ese sentido estamos trabajando, porque ni siquiera hay encuestadores, ¿no? Tú mismo haces el trabajo. Yo creo que hay dos implicaciones, ¿no? Hay dos implicaciones, al menos visibles. Una es la implicación económica, ¿sí? Una es la implicación económica. El insumo a través del cual se mueve la economía digital hoy es a partir de nuestros datos. O sea, los datos tienen un valor cuantificable. Y estas empresas, además de ayudarte a buscar cosas, ¿no? En Google o de publicar quién se comprometió con quién y quién bautizó el hijo, ¿no? Facebook, independientemente de socializar, ¿no? Pues son grandes colectoras de datos. Eso se dedica, ¿no? Yo les diría así, qué red social ni qué nada. Son colectoras de datos personales y es el insumo con el cual se mueve la economía digital. Entonces tiene una implicación económica, ¿sí? Porque ellos venden bases de datos a sus anunciantes, ¿no? Y tiene una implicación política, que es justamente, ¿sí? A mí si me buscan en Google y en Facebook, y por eso soy usuaria consuetudinaria de redes sociales, no me importa, yo no soy activista, ¿no? Pero imagínate, soy ciudadana, ¿no? Soy ciudadana mexicana y me preocupa terriblemente, ¿no? Que no vayan por mí, pero que vayan por activistas cuando están persiguiendo una causa justa. En cualquier momento, con la ley de geolocalización aprobada en este país, ¿saben dónde está el activista? Y van por él en menos de 2 horas a su casa. Esto es terrible, es un régimen del terror. Entonces esas son las dos grandes implicaciones. Una económica, estamos trabajando sin saber, ¿no? Y entonces las empresas se vanaglorian de que ay, tantas horas pasan los mexicanos en Facebook, sí, chambeando para Zuckerberg, claro. No, esa implicación económica tiene una dimensión ética esto, ¿no? Es un debate que debe estar presente, hay una dimensión ética. Y por otro lado, la dimensión política. Y de estos dos grandes ¿no? tipificaciones de implicación, pues todo lo que se puede explicar. O sea, perdón, nada más. En eso que dices lo económico, el hecho de que tengan mis datos, tiene la posibilidad de ofrecerme cualquier cosa a eso. O sea, que tengan la posibilidad de decir, tengo la base de datos de toda esta gente y le mando la información, yo vendo esto. Yo lo vendo a mis anunciantes y con eso hago el gran negocio. El gran negocio de Facebook, por ejemplo, es las publicidad. necesidades de la población, saben lo que pueden comprar, lo que pueden vender, qué les interesa. No te interesan como persona, te interesan como comprador. ¿Como quién? Ahora, cliente potencial. en un intercambio que además es muy poco claro para el usuario, ¿no? Vamos, no hay un contrato claro entre usuarios de Facebook, ¿no? Y la empresa. Más pícale el me gusta, ¿no? Y ahí los ingenieros, ¿no? Ellos predeterminan ahí, ¿no? Y los usuarios, ¿no? Tanto el diseño tecnológico como los usuarios que no leemos las políticas de privacidad y me gusta y estamos dejando toda una huella imborrable
de todo lo que nos gusta, no nos gusta, estamos segmentando mercados, ¿no? Con nuestros gustos, y ellos venden las bases de datos a los anunciantes en una transacción muy poco clara para nosotros. Y esto vulnera nuestros derechos, definitivamente. Miguel. Bueno, perdón. Siguiendo su plática, me acordé del sistema Ekelon, que fue el gran problema el gran escándalo de los medios de comunicación en los 90, curiosamente también controlado por el gobierno de los Estados Unidos, y del que nunca nos enteramos en qué acabó, o mejor todavía en qué va. A lo mejor todas estas cosas de aplicaciones sociales son el estadio superior de aquel Ekelon. Pero en realidad mi pregunta va por otro lado. Siguiendo su taxonomía, digamos, el modelo Creative Commons estaría en el escenario realista y el modelo Copyleft estaría en el escenario utópico. Pero desde su punto de vista, ¿cuál es el más balanceado? ¿O cuál podría ser el más balanceado? Puesto que también tienen sus bemoles, versus copyright. Otra censura. Ya nos estamos pasando el tiempo. Por supuesto que el escenario realista, ¿sí? Me parece el más balanceado y es el que hay que buscar, ¿no? Y es el que perseguiría una lógica de gobernanza en una lógica ganar, ¿sí? No una lógica aplastante en la que ganen las empresas del entretenimiento y perdamos los usuarios, como es todas estas legislaciones que expuse. Me parece que la más balanceada sería la perspectiva realista, y sí, yo creo que ubicaría en esta tipología a Creative Commons ahí, ¿sí? Es un gane-gane, o sea, finalmente yo decido, ¿no? Si quiero licenciar como autora una obra bajo Creative Commons o no, digo, también con copyright. Yo no soy fundamentalista en ese término, no. Hay quienes están por que todo sea libre. Esta profesora no. Yo considero que Internet lo que requiere es flexibilidad, es decir, que licencie con copyright quien quiera, pero también quien quiera ponerlo libre también lo haga, y quien quiera Creative Commons también. Eso sería ubicarse, considero, en una perspectiva realista. Claro, perdón, y rápidamente. Otra de las omisiones de la reforma de telecomunicaciones no es precisamente que no hace ninguna alusión a los usos o a las implicaciones que pueda haber desde la academia y desde la investigación científica, porque creo que el enfoque es una parte técnico, pero sobre todo comercial. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con este tipo de cosas, ¿no? Digo, lo podemos subir a YouTube en 2 segundos y después ¿qué? Mira, uno de los grandes problemas de la iniciativa propuesta y también uno de los grandes problemas de la Agenda Digital Nacional, y un grave problema en el diseño institucional de esta agenda, es que no contempla las dimensiones éticas de la sociedad de la información, que es justamente las problemáticas que hoy vine a comentar con ustedes. Además, hay una carencia, ¿sí? Una carencia absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente han estado en el juego el Estado y las empresas. Y un Estado erosionado, en el caso de México. Un Estado que le da gusto a las grandes empresas, en el caso de la radiodifusión es muy claro, y en el caso de las telecomunicaciones también. El futuro lo miro incierto, pero hasta ahora las dimensiones éticas, todo este debate está ausente en México. Eso es muy preocupante. Y eso nos pone enfrente de un futuro muy incierto. La última intervención. Sí, nada, es para, digamos, comentar, ya se fue. Primero, no es un negocio, no es un modelo de negocio nuevo, es un modelo de negocio de siglos. Los bancos lo usaban antes, desde hace muchos años. Estaba centralizado ahí. Quizás la genialidad, digamos, de estas grandes empresas fue lo mismo que Ford, ¿no? Cómo hacerlo de manera mucho más sistemática y rápida en este sentido, y eso se dio gracias a la tecnología y demás. Y la otra, que decían que en México no, tenemos ejemplos claros, chicos graduados con nosotros que se fueron a trabajar a estas empresas en México. O sea, incluso uno de ellos ya fundó una empresa en México. Entonces, en México se está dando. Lo que pasa es que no es ampliamente conocido, pero en México ya se da. O sea, hay gente que genera datos, hay gente de nuestros datos, hay gente que los usa
para vendernos cosas y no están allá en Estados Unidos, Sí, están no. aquí. Entonces es un modelo de negocio ya bastante viejo, pero que se está aplicando a nivel global, ¿no? Y en México también. Entonces yo ya no estoy seguro si realmente ya estamos en la sociedad del conocimiento o de la información, pero hay gente, bastante gente, en particular gente que tiene acceso a internet, que ya lo está haciendo. Es algo, al menos en México, y yo sé de varios. Pero antes de agradecer a la doctora Meneses, dos anuncios de los próximos seminarios. Lo que pasa es que vamos a tener seminario el próximo lunes, por supuesto, pero también el martes. El lunes tenemos invitadas, y de hecho ahí ya lo había mencionado, es un tsunami de género femenino al final de este año académico. Entonces el lunes tenemos a la doctora Rosalba González. Ella es directora del CRIM, no es González, se me fue, muchos nombres. Es directora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, en Cuernavaca. Nos va a hablar sobre estudios de género en neurociencias, que es un área poco estudiada y ella está trabajando en eso. Y el martes vamos a tener a la maestra Dolores Sánchez. María Dolores Sánchez, que es la directora junta de posgrados y becas del CONACYT. Entonces, por supuesto, hicimos una excepción, o sea, no tenemos sesiones los martes en nuestro seminario. Entonces ella los lunes no puede, tiene compromisos institucionales en el CONACYT, y nos va a hablar sobre el impacto de programas de posgrado, PNFC y de becas de CONACYT, algo que pues, a varios colegas estudiantes nos interesa mucho. Entonces ahora sí, agradecemos la presentación de